SENA, Centro de la Innovación, Agroindustria y la Aviación. Automatización industrial. Ficha. 170-1238. Realizado por Edwin Cardona, Freddy Sánchez, Daniel Suaza, Schneider Andrés Parra. ¿Qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entenderlo bien de qué se trata debemos verlo desde un nivel atómico. El núcleo de un átomo contiene protones que tienen carga positiva, neutrones que no tienen carga y los electrones tienen carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Estos electrones pueden ser liberados de sus órbitas, mediante la aplicación de una fuerza externa, como puede ser el movimiento de un campo magnético, calor, fricción o una reacción química. Estos electrones libres dejan un hueco que es llenado por otro electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. En este flujo de electricidad hay tres características: intensidad o corriente, tensión o voltaje, y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperios. Si miramos la electricidad como un río y queremos saber cuánta agua pasa por un punto, lo que haríamos es mirar la cantidad de litros que pasa en un determinado tiempo. Podríamos decir por este río pasan 1000 litros por segundo. En electricidad podemos hacer algo parecido, solo que no con agua sino con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto en un determinado tiempo. Lo que da lugar a otro término, que es el culombio. Un culombio equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones y un amperio es un culombio por segundo. Es decir, cuando hay por ejemplo una corriente de 5 amperios, estamos diciendo que en ese determinado punto están pasando 5 culombios por segundo. Y eso es el amperaje, la cantidad de electrones que pasan en un segundo por un determinado lugar de un circuito. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, hay dos teorías sobre la dirección de flujo de dicha corriente: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin, un estadounidense del siglo XVIII, estableció esta teoría cuando se sabía muy poco sobre la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo, puesto que los electrones están cargados negativamente y son atraídos por un hueco cargado positivamente. Para medir el flujo de la corriente utilizaremos el amperímetro. Tensión. Si volvemos a ver la electricidad como un río que baja de una montaña, veremos que hay una diferencia de potencial desde el punto más alto hasta el punto más bajo. En este caso hay una diferencia de potencial gravitatorio, la cual obliga a la corriente de agua a descender. Si vemos otro ejemplo y miramos un circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión podemos acarrear más agua. En electricidad, si tenemos mayor voltaje podemos acarrear más electrones. Hay dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir en una dirección a través de un circuito cerrado. Corriente alterna. Con este método la tensión obliga a los electrones a fluir en un sentido y después en dirección opuesta alternando muy rápidamente. Para conocer la medida del voltaje se utiliza el voltímetro. Resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición que recibe los electrones en algunos materiales y va desde 0 hasta un valor infinito. Su unidad de medida es el ohmio y se representa con la letra omega. Generalmente existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Las estructuras más ordenadas favorecen
El flujo de los electrones, es por esto que el grafeno ofrece una muy baja resistencia ya que su estructura es muy ordenada. Por el contrario, cuando un electrón viaja por un material con alta resistencia tiende a chocar una y otra vez perdiendo parte de su energía, esta se transfiere a los átomos los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz como es el caso del tungsteno. Longitud. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto del mismo material. Área. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Temperatura. Un conductor a mayor temperatura tiene mayor resistencia que un conductor a menor temperatura. Entonces, ¿para qué sirve la resistencia en los circuitos eléctricos? La resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica en un circuito. Para medir la resistencia utilizaremos un ohmmetro. Para cada magnitud, corresponde un instrumento de medida. Existe un instrumento integrado para medir todas las variables llamado multímetro. El multímetro integra varios instrumentos de medición como lo son el voltímetro, el amperímetro y el ómetro, entre otros.